Engañé a mi esposo con su mejor amigo y ahora perdí a toda mi familia y no sé cómo recuperarlos. Mi esposo y yo nos conocimos cuando ambos teníamos 22 años, en la boda de su mejor amigo. Me enamoré de él al instante y parecía que él también tenía cierto interés en mí. Al día siguiente de la boda, tuvimos nuestra primera cita en el parque, y nuestra relación rápidamente se volvió intensa. Félix era todo lo que siempre había deseado en una pareja: inteligente, amable, atractivo, cariñoso, fuerte y justo. Siempre estaba ahí para apoyarme cuando lo necesitaba, me consolaba en los momentos difíciles y me ayudaba con mis problemas. No solo era mi roca, era mi hombre ideal, y lo amaba completamente. Después de un año, decidimos mudarnos juntos, y un año después nos casamos. Sin embargo, nuestro matrimonio tuvo sus desafíos. Mi esposo era trabajador y compartía las tareas del hogar conmigo, pero los problemas financieros comenzaron a poner tensión en nuestra joven familia, lo que llevó a conflictos ocasionales. Alguna de estas peleas fue tan fuerte, que me fui de casa por 2 semanas. Félix, quien normalmente evitaba la confrontación, tardó en hacer las paces, y mi orgullo también me impidió acercarme primero. Esperé a que él diera el primer paso. Durante ese tiempo, el mejor amigo de Félix, Daniel, que también era mi amigo, me ofreció apoyo cuando vio lo angustiada que estaba. Nuestras conversaciones de cada día comenzaron a volverse más íntimas, y pronto se convirtieron en pláticas apasionadas durante la madrugada. Para mí eso no pasaría más allá de llamadas por teléfono, pero pronto la fantasía nos ganó, hasta que un día, todo eso culminó en pasar una noche juntos. Yo lo vi como una venganza por la indiferencia de Félix. Además, los celos me habían invadido, llevándome a pensar que él tenía una amante y por eso no se preocupaba por arreglar las cosas conmigo. Pero, solo 3 días después, Félix vino a verme con rosas, se disculpó y me rogó que volviera a vivir con él. Me di cuenta de mi error, pero ya era demasiado tarde. Nos reconciliamos y las cosas mejoraron. Semanas después, descubrí que estaba embarazada, y para mi sorpresa, el hijo no era de Félix, sino de Daniel. Luché con esta revelación, pero ya era demasiado tarde, así que la decisión de tener o no al niño estaba fuera de mis manos. Di a luz a mi hijo 6 meses después y yo lloraba todas las noches, arrepintiéndome de mi estupidez y de haber engañado así al amor de mi vida. Sabía que debía confesarle la verdad a Félix, pero no podía soportar romperle el corazón. Durante todo mi embarazo, él estaba lleno de alegría, orgullosamente contándoles a todos sobre su amada esposa que le daría un hijo. Su momento emotivo en el hospital de maternidad, sosteniendo a nuestro hijo y llamándolo mi hijo, mi alegría, el orgullo de papá, está grabado en mi memoria. Planeaba decirle la verdad cuando nuestro hijo fuera mayor, pero ese momento parecía estar muy lejos. Yo seguí mintiendo y la culpa me estaba matando por dentro. Pasaron 14 años, y nuestra familia parecía armoniosa y feliz. Enterré mi engaño porque me hice a la idea de que ser padre significa mucho más que el lazo biológico. Pero, como dicen, los secretos siempre encuentran la manera de salir a la luz. Un día, Félix encontró las cartas no enviadas que había escrito para Daniel donde le decía que estaba embarazada de él. Cuando llegué a casa, él estaba parado en la oscuridad, sosteniendo esas cartas. Mi alma se hizo pedazos. No dijo nada, y sus ojos no mostraban emoción alguna. Lloré, supliqué perdón y traté de explicarme, pero él permaneció en silencio. En ese silencio, me di cuenta de la magnitud de mi error y estuve lista para enfrentar cualquier consecuencia. Félix simplemente se alejó de la ventana, se sentó en el sofá y lloró. Al ver esto, perdí el control y comencé a sollozar incontrolablemente. Él se fue sin decir una palabra, y yo seguí llorando, dándome cuenta de que había destruido su vida y la mía. Nuestro hijo, Tom, era el centro de nuestro mundo. Esperábamos tener otro hijo, pero mis problemas de salud lo impidieron. Félix había dedicado su vida a criar al hijo de su mejor amigo, siempre lo consideró su orgullo, y ahora sabía que todo era una mentira. Esa noche, todo lo que podía pensar era en mi terrible error. Quería morir, pero mi amor por nuestro hijo me detuvo. A la mañana siguiente, Félix empacó sus cosas y se fue, ignorando mis súplicas para que se quedara. Pasaron 2 meses y yo seguía buscando una oportunidad para rogarle su perdón.
Parecía una tonta buscando cualquier medio para contactarlo, pero aún tenía la esperanza de arreglar las cosas, pues Félix todavía no solicitaba el divorcio, además de que seguía en contacto con nuestro hijo. Daniel solo descubrió que era el padre un año después del nacimiento. Pensé que no le afectaría, pero para mi sorpresa, desarrolló sentimientos paternales. Ofreció criar a nuestro hijo porque él y su esposa no tenían hijos, pero me negué, ya que el sueño de Félix siempre fue tener un bebé, y el que tuviéramos uno, sería un pilar indestructible para nuestro matrimonio, o al menos eso pensaba. Le rogué a Daniel que no interfiriera, enfatizando mi amor por mi esposo, nuestro hijo y nuestra familia. Él entendió, pero, a pesar de eso me envió dinero, como una especie de manutención infantil no oficial, cosa que rechacé de inmediato y eventualmente Daniel se apartó de nuestras vidas. Él y Félix siguieron siendo amigos hasta que la verdad salió a la luz. En cuanto a las cartas, las guardé por sentimentalismo, pero al final me costaron mi familia. En aquella gran pelea donde tomé la tonta decisión de abandonar a mi esposo, Daniel y yo solo éramos buenos amigos. Al principio él trataba de calmarme y convencerme de regresar con mi esposo, pero yo estaba esperando que Félix me dijera eso, no su amigo, y por desgracia mi esposo se mantuvo en silencio. Una noche, cuando mi hermano no estaba, Daniel llamó y ofreció venir a verme, diciendo que estas cosas pasan en muchas familias al principio y que necesitaba una distracción. Acepté, y sin pensarlo mucho, él vino. Tiempo después de que Félix descubriera mi secreto, mi hijo aún veía a su padre y pasaba con él los fines de semana. Tom no sabía quién era su verdadero padre y, ojalá, nunca lo hubiera descubierto. Ama profundamente a Félix, confía en él y está orgulloso de tenerlo como padre. Su vínculo es incluso más fuerte que el que tiene conmigo. Si descubriera la verdad, le rompería el corazón y creo me odiaría. Un día de esos, cuando él regresó a casa, mencionó que habló con Félix sobre el futuro de nuestra familia. Pasé días ansiosa preguntándome qué le habrá dicho Félix a nuestro hijo, si estaría dispuesto a regresar. Nunca volví a engañar a mi esposo en nuestros 16 años juntos, aquel fue mi único error. Yo no aguanté y le pregunté a mi hijo sobre su plática con su padre. Mencionó que Félix no dio una respuesta definitiva, pero no descartó la posibilidad de que nos reuniéramos. Así que, a la semana siguiente, invité a mi esposo a cenar en un restaurante y, para mi sorpresa, él aceptó, lo que aumentó mi confianza en un resultado positivo. No nos quedamos mucho tiempo en el restaurante, optando por dar un largo paseo por el parque. Durante nuestro tiempo juntos, recordamos nuestro pasado y nuestro amor, y suavemente pasamos a discutir nuestro futuro. Le supliqué a mi esposo que regresara a la familia y, aunque no lo dijo directamente, era claro que él quería lo mismo. Esa noche, envié a propósito a mi hijo a pasar la noche en casa de un amigo, liberando el apartamento para que mi amado se uniera a mí. Pasamos la noche juntos, como en los viejos tiempos. A la mañana siguiente, nuestra conversación fue breve, ya que nos apresuramos a ir al trabajo. Por la tarde, mientras mi hijo y yo cenábamos, Félix llegó inesperadamente con sus pertenencias. No hay palabras para expresar la alegría de ese momento, y mi hijo estaba encantado de ver a su padre. Yo estaba muy feliz, sin embargo, me preguntaba si Félix realmente me había perdonado. Mi mayor temor era que, después de vivir conmigo por un tiempo, decidiera ya no querer nuestra familia y se fuera de nuevo. Pero sabía de mi error y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para enmendar mi traición. Lo más importante era que su relación con Tom no se había visto afectada, cosa que me mantenía tranquila. Días después hablamos sobre el futuro de nuestro hijo, y ambos coincidimos en que se mudaría en unos pocos años. Félix expresó su alegría por ser padre, y eso nos hizo pensar en tener otro hijo. Planeamos ver a un médico inmediatamente, y mi esposo estaba genuinamente emocionado con la idea. Pronto comenzamos el tratamiento y mi amado siempre fue un apoyo constante. Yo por fin estaba viendo la luz al final del túnel, mi esposo estaba conmigo de nuevo, ya no había secretos entre nosotros y pronto esperábamos tener otro hijo. Era el plan perfecto, y ya no era común detenerse a pensar en el pasado. Según los médicos, tenía una buena posibilidad de concebir y tener un hijo después del tratamiento. El proceso era costoso y requería mucho tiempo, pero mi esposo y yo estábamos dispuestos a enfrentar cualquier desafío por nuestra felicidad. Las cosas habían tomado un giro diferente y yo era la más feliz.
Mi esposo y Daniel no hablaron durante meses. Pensé que su historia había terminado. Sin embargo, me equivoqué. La esposa de Daniel descubrió que él tuvo un hijo conmigo, y su dolor y frustración eran indescriptibles. Ella sintió la misma traición que mi esposo experimentó, traicionada por su amado esposo y su mejor amiga. Tuvimos una conversación, si se le puede llamar así, con ella gritándome, llorando y hasta abofeteándome un par de veces. Yo no respondí a sus agresiones. En retrospectiva, reconozco la magnitud de mi error, pero el tiempo no se puede retroceder. Debo asumir la responsabilidad y vivir con las consecuencias de mis acciones. Desde entonces, no hemos hablado y no he intentado contactarla. Entiendo que nunca me perdonará. Tenía la esperanza de que recapacitara y le diera otra oportunidad a su esposo. Sin embargo, días después solicitó el divorcio y echó a Daniel de su casa. Lo que más me duele de esta historia son sus dos hijas pequeñas, de 12 y 5 años. Ahora su familia está destrozada por mi culpa. Por mis errores, 6 personas han sufrido: mi amado esposo, que dedicó toda su vida a su familia; mi hijo, que no sabía que el padre al que adora no es su padre biológico; mi mejor amiga, que perdió su matrimonio por mi culpa y ahora está sola con 2 niños; sus 2 hijas pequeñas, que perdieron a su querido papá; y Daniel mismo. Él fue quien más perdió en esta historia, un amigo con el que había sido inseparable durante más de 15 años, su esposa, que ahora no quiere verlo, sus hijas, a quienes ni siquiera les permiten hablar con él, y su apartamento, por el que trabajó duro y que ahora será tomado por su exesposa. Todo este sufrimiento, todo este dolor, es mi culpa. Comencé la terapia con mi esposo para que pudiéramos tener un hijo propio, pero al final no funcionó. Decidimos que no valía la pena. Estos tratamientos son costosos y poco probables de tener éxito. Mi esposo al principio reaccionó con normalidad, o al menos eso parecía, pero más tarde me di cuenta de cuánto dolor estaba sufriendo. Lo peor sucedió al final del verano. Era exactamente lo que temía: nuestro hijo descubrió la verdad. Un día que nunca olvidaré. Ojalá pudiera olvidarlo, pero no puedo. Realmente creía que podía proteger a mi hijo de las consecuencias de mis errores. Esperaba y rezaba, pero todo fue en vano. Cuando John supo la verdad, algo dentro de él se rompió. Se transformó de un chico dulce y cariñoso con su familia en una persona diferente en cuestión de días. Después de casi 4 meses de paz y felicidad, ya estábamos viviendo una pesadilla más. Mi hijo comenzó a beber, fumar, y se quedaba fuera hasta tarde por la noche, sin saber nosotros dónde va. Hizo algunas amistades inquietantes que solo verlos me daba escalofríos. Eran chicos de mala reputación en todo el vecindario. Mi hijo también comenzó a odiar a Félix, a pesar de que antes eran muy cercanos. No sé qué le dijo a su padre. Entiendo que era solo un niño que está sufriendo debido a mis errores, pero mi esposo no merecía eso. Había soportado tanto cuando salió a la luz la verdad sobre Tom, luego tuvimos que renunciar a tener un hijo propio, y ahora también estaba viviendo este infierno. Un mes después, Félix comenzó a tener problemas cardíacos. Fue hospitalizado con síntomas que parecían un ataque al corazón. Afortunadamente, no fue un infarto, pero comenzó a tomar medicación y podría necesitar cirugía en el futuro. Los médicos le advirtieron que evitara el estrés, pero mi hijo aprovechaba cada oportunidad para provocarlo. Yo siempre traté de intervenir, pero mi esposo me veía como alguien indefenso. Veía su dolor y resentimiento todos los días. Pasaba días en la cama, en silencio. Sé que vivo en un infierno que yo misma he creado. Cada día me reprochaba por mi error, por mi traición, y recé por paz y armonía en nuestra familia. Pero pronto dejé de creer en eso, en Dios o en un final feliz para nosotros. Ahora me doy cuenta de lo tonta que fui al pensar que podría escapar de las consecuencias de mis actos. Llevo el peso de haber arruinado las vidas de 6 personas, y es una carga pesada para mi conciencia. Daniel, por otro lado, estaba incluso peor. Su esposa se divorció de él y lo llevó a juicio por su propiedad, dejándolo sin hogar. Ella se ha sumergido en una vida de fiestas, alcohol y cambios de pareja semanales, incapaz de recuperarse de la traición de su esposo y de mí, su mejor amiga, casi como una hermana. Intenté hablar con ella varias veces, pero siempre se ponía histérica al verme,
lo que llevaba a discusiones acaloradas. Siempre ha sido moralmente débil y ahora estaba destrozada. Sus hijas vivían en un pequeño departamento de una habitación para evitar a sus diferentes parejas. Toda esta situación fue muy desgastante para todos, pero en especial para mi esposo. Pronto él también comenzó a frecuentar bares y lugares de vida nocturna. Algunas veces no regresaba después del trabajo, o lo hacía ya por la madrugada. Sin embargo, un día noté que su comportamiento comenzó a cambiar, pasó de un hombre triste, deprimido y alcohólico a alguien con más energía que se arreglaba cada vez más para ir al trabajo, cambió de apariencia completamente. Yo estaba feliz por él, pero a la vez no entendía el motivo de su mejora, pues, nuestro hijo, todavía seguía causando problemas. Pasaron 3 meses y mi hijo se mudó de nuestra casa. Yo no estaba de acuerdo, pero eso de nada sirvió. Estaba por cumplir la mayoría de edad, así que no tuve más remedio que aceptar su decisión. Esto ya no le importó a mi esposo. Él se había vuelto alguien indiferente y parecía que nada de lo que pasaba en nuestra familia le importaba. Yo pensaba que ahora al estar solos todo mejoraría para mí y volveríamos a ser la pareja enamorada como antes, pero pronto el peor día de mi vida llegó. Una tarde, cuando regresé del trabajo él no estaba en casa. Esto me pareció normal pues muchas veces se iba hasta por 2 días. Mi mundo se vino abajo cuando subí a la habitación y vi su closet completamente vacío. Tomé rápidamente mi teléfono e intenté llamarlo, pero su celular estaba apagado. Las consecuencias de mis errores en el pasado aún no terminaban. Toda esa noche no pude dormir, me la pasé marcando a sus amigos y familiares, pero nadie me tomaba las llamadas. Desde que se supo de mi traición toda su familia me repudia y nunca han vuelto a tener contacto conmigo. Pasaron los días y yo aún tenía esperanza de que él regresara, pero ese día nunca llegó. Una semana después decidí acudir a su trabajo para buscarlo, pero no estaba. Me dijeron que ya hacía meses que no trabajaba ahí. Ayer encontré en Facebook el perfil de su nueva pareja. Había una foto reciente y parece que está embarazada. Vi a mi esposo tan feliz a su lado. Hace años que no lo veo sonreír de esa forma. Sé que lo he perdido y que todo en mi vida se fue al carajo. No sé cómo permití que esto pasara, cómo pude engañar a mi esposo de esa forma. Fue solo una noche, pero me va a doler toda la vida. Hoy me siento en la mesa con una botella, llorando, no de alegría, sino de soledad.